Y quiero que ahí donde estemos vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar, vamos a tener una pequeña oración. Gracias te damos, Señor, porque sé que en este momento, Señor, tú estás aquí presente. Y gracias te doy también, Espíritu Santo, por colocar en nuestro corazón el querer como el hacer, por venir a tu casa, por escuchar tu palabra, Señor. Venimos a tu casa, Padre, porque nos sentimos cansados, agobiados, tristes, con miedo. No sabemos qué hacer, Señor, pero esta es tu casa y nos regocijamos delante de ti, Señor. Permítanos, oh buen Padre, que el ruido que hay a nuestro alrededor no nos desconcentre, Señor, de tu palabra. Bendice en Cristo Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Bueno, hermanos, quiero contarles a todos ustedes una pequeña historia y es algo que yo siempre, cada vez que hablo con mi hermana la menor, es algo que siempre, constantemente nosotros venimos recordándonos. No, ¿por qué? No lo sé. E incluso, sí sé, porque es algo que marcó nuestra vida desde nuestra niñez. Cuando nosotros vivíamos en la calle alta, pues prácticamente donde está mi almacén, pero en el andén del frente, mi hermana nació ahí, en una casa de esas, y pues a pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que nosotros vivimos en nuestro hogar, en el colegio, con mis hermanas, yo puedo decir que tuve la mejor niñez de mi vida. Amén. Yo sé que para algunos hermanos puede sonar y decir, no, para mí no fue. Para mí fue muy triste. Para mí mis padres me golpearon. Para mí mis padres me criaron de una forma muy rígida, muy estricta, que eso marcó mi vida. Y yo puedo preguntarles a algunos de nuestros hermanos que son padres, ustedes en la niñez que tuvieron, ustedes han vuelto a repetir ese patrón de crianza en sus hijos. Algunas cosas decimos no. Yo viví una etapa muy dura que yo digo, no, la verdad no quiero vivirla o dársela a mis hijos como yo la viví. Pero dar gracias a Dios de que la crianza que me dieron mis padres es algo que me hizo ser persona, que me hizo ser fuerte, que a pesar de la rigidez y todo lo que mis padres eran, puedo decir de que no estuvimos en malos pasos, que a pesar de todo lo que nuestros padres nos hicieron personas de bien, hijas de bien, no éramos la burla del pueblo. Y eso es lo que mis padres básicamente se sienten orgullosos, se siente como que hicimos la tarea muy bien. Pero yo quiero preguntar a todos ustedes, ¿cuál es su mayor temor de su niñez? ¿Qué era eso lo que usted lo temorizaba? En mi experiencia, pues como en esas casas son antiguas y ustedes pueden decir, sí, aquí hay varias casas de esas que en el centro de la casa hay un patio. Sí, son conocidas aquí en el pueblo y en varios pueblos de otros lugares. En el centro de la casa son el patio, ¿sí? Y alrededor quedan las habitaciones. Bueno, así era la casa donde yo vivía. Entrando quedaba el local y en ese mismo, la casa al lado quedaba la sala. Seguía, quedaba un hall, hay unas sillitas y después venía el patio y alrededor eran las habitaciones, después seguía el comedor, los baños y el lugar perfecto para mí, el que siempre me ha gustado, ¿cuál es? El solar. No sé qué tenía ese solar, pero ese solar era tan mágico para mí. ¿Por qué? Llegaba del colegio, me iba con mi hermana y tenía muchos árboles frutales y ese era el lugar de nosotras dos donde nosotras soñábamos. Nos imaginábamos cosas, empezábamos nosotros como a cranearnos ese futuro, ese día de juego. Mi papá nos regalaba unos cartones de donde él guardaba los electrodomésticos
y nos regalaban unos cartones, nosotros nos botábamos ahí y hermanos, qué curiosidad que a nosotras dos siempre nos gustaba acampar. Qué curiosidad, ¿no? Entonces nos gustaba acostarnos ahí, la brisa que entraba e imaginarnos. Pero algo llegaba que nos atemorizaba y era en la noche. Para nosotros la noche no nos gustaba. Después de las 6 de la tarde se tornaba la casa como de miedo, de susto. Y siempre cuando veíamos con mis papás, estábamos viendo televisión en la sala y en los comerciales, pues nos daban ganas de ir al baño. Y yo le decía a mi papá, papi, tengo ganas de ir al baño, acompáñame. No, tú eres grande, tú eres capaz, tú puedes ir al baño. Hermanos, empezábamos nosotros a sudar y nosotros con esas ganas de ir al baño. Entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros, bueno, vamos a ir al baño. Hermanos, empezábamos, eran como 10 o 15 apagadores, encendedores. Y yo empezábamos a caminar y yo empezaba primero. Y no miraba para el frente porque eso era una oscuridad muy espesa que no se veía nada. Y empecé a aprender y aprender. Llegamos al baño, pero la tortura empezaba al devolvernos. Empezamos a apagar y hermanos, como era un pasillo largo y las habitaciones, pues nosotros éramos pegadas a la pared y empezábamos a mirar para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. ¿Por qué? Porque cada vez que yo apagaba un encendedor, pues yo decía, si miro para allá, voy a presentir que alguien está acá al lado mío. ¿Sí? Entonces yo era para adelante y para atrás, cuánto me hacía falta para poder llegar a donde quería llegar. Empezamos a apagar, pero el encendedor de donde estaba, para no ser tan largo la historia, el encendedor, el último que quedaba como una media luna para poder yo llegar a la sala. Ese era el tramo donde definitivamente yo decía, no, Señor, aquí me cogieron, aquí ya me van a atrapar, aquí ya me van a detener. ¿Y qué yo hacía para como espantar, como para alejar, como para decir, yo estoy aquí, yo no, sí? Apagaba la luz y salía en carrera y gritaba, porque esa era mi manera de defenderme y decir a la oscuridad, tú no eres nadie, tú no me vas a agarrar y no me voy a dejar atrapar. Entonces, hermanos, hoy quiero preguntarle a todos ustedes en esta mañana, hoy en día, ¿cuál es tu mayor temor? Vamos a pensar de nuestra niñez o de esta actualidad, de esta vida que estamos llevando. ¿Cuál es tu mayor temor? ¿En qué área de su vida estás temiendo? ¿Tienes temor? ¿Tienes miedo? Quien tenga papelito y lápiz, vamos a escribir. Mi mayor temor es este. Tengo miedo en esto. Y me puse a la tarea a preguntarles a algunos hermanos de aquí y a algunas personas de afuera y les pregunté, ¿cuál es tu mayor temor? ¿A qué le temes tú? Y mientras que ustedes piensan, y mientras que ustedes analizan de cuál es el mayor temor que ustedes tienen en este día, les voy a nombrar los temores con que las personas más me repetían. Y si alguno de ustedes, al escuchar de los que yo voy a decir, ustedes dicen, ese yo le tengo temor, vamos a anotarlo y vamos a tenerlo presente en nuestra mente. La mayoría de personas me dijeron que tienen miedo al futuro, miedo a los cambios, miedo a quedarse solo, miedo al rechazo de la gente, miedo a ser confrontado, miedo a perder todo lo que tiene, miedo a no tener dinero, miedo a un diagnóstico de una enfermedad, miedo a no ser un buen papá, a no tener hijos, a que los papás se separen, a no realizarse en su profesión. Tanto tiempo, tantos años gastados, trasnochar, como dicen por ahí, quemar pestañas para que a lo último usted esté ejerciendo lo que usted no estudió. Y muchas personas han quedado así. Miedo al castigo de Dios, miedo a no ser feliz, miedo a estancarse y no cumplir el propósito de Dios, miedo
a cualquier momento recibir malas noticias o miedo a lo bueno que se esté viendo en algún momento, termine bien o termine mal. Y estuve leyendo el pasaje que fue la cita bíblica, y vamos nuevamente, hermanos, a buscar nuestra cita bíblica, que está en Génesis capítulo 3, versículo de 9 al 10. Génesis capítulo 3, versículo del 9 al 10. Y dice la palabra de Dios: entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Hermanos, es muy impresionante que el primer sentimiento que entró al hombre fue el miedo. Es impresionante que es el primer sentimiento que entró al hombre, en que entró y dijo: tengo miedo, tengo susto. ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo porque estuve desnudo. Y es impresionante que eso también nos pasa a nosotros. Nosotros queremos como salir en carrera, salir corriendo, escondernos en nuestro agujerito que siempre nosotros encontramos paz y tranquilidad. Es ese agujero donde no queremos salir. Es ese agujerito donde sentimos la plenitud, la paz, y que a nosotros nos hace sentir tranquilos, realizados. Pero en esta mañana el Señor anda caminando por la iglesia y te está diciendo: ¿dónde estás, María? ¿Dónde estás, Pedro? ¿Dónde estás, Marina? Esa voz que día a día nosotros escuchamos: ¿dónde estás? ¿En dónde se está escondiendo? ¿Cuál es el temor tuyo? ¿Qué es lo que a ti te aparta? ¿Qué es lo que a ti te aleja de mí? Entonces, parece, y hay veces nosotros utilizamos los sinónimos como temor y miedo, ¿sí? Uno puede decir: no, pero esos son casi iguales. Sí, son de la misma familia, son primos, son unidos. Pero les voy a explicar con ejemplo qué es temor y qué es miedo, para que en lo que ustedes tengan o han escrito o tengan en sus pensamientos cuál es su temor, ustedes puedan decir: lo que yo siento es temor. Lo que yo siento es miedo. ¿Listo? El temor es algo que nos bloquea. Vamos caminando, es como si nosotros vamos caminando y dijera: stop. Nos quedamos quietos. Hay esa situación que nosotros nos está sucediendo y nos quedamos paralizados. Un ejemplo muy, muy corto. En el club, cuando anteriormente había una piscina para niños, estaba con mi familia y mis sobrinas estaban muy pequeñitas. Y el agua de la piscina, a las niñas, a un adulto le llegaba uno por acá. Pero a las niñas sí les llegaba como por acá. La niña estaba nadando, o sea, se tiraba, se paraba, pero llegó un momento en que cuando se tiró no era capaz de levantarse y sentía como que se deslizaba y la niña se estaba ahogando. Mi hermana, entre la circunstancia de lo que estaba sucediendo, mi hermana se quedó quieta, se le dio miedo. Se quedó ahí quieta y sintió temor. ¿Y qué le tocó a mi papá? Al ver que mi papá veía que mi hermana no actuaba, le tocó tirarse, se mojó y todo eso pudo salvar a la niña. Eso es lo que mi hermana sintió fue temor, que te quedas quieto, que usted no sabe para dónde agarrar, para dónde coger, qué hago, y que por momentos uno le dice: oye, aterrice, está sucediendo eso. Sí, ya voy a hacer. Mientras que el miedo es algo que nos llena de tristeza y nos quita la paz. Es eso que miedo, que hay mujeres que sienten temor y se sueltan en llanto, a llorar, empiezan a temblar, empiezan a sudar frío, no sé qué me pasa, Señor, y ellas resultan con llorar. Entonces ya tenemos temor y miedo. Temor es que nos congelamos y el miedo es que nos llena de tristeza, lloramos y nos quita la paz. Y es algo muy impresionante, hermanos, que vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y es algo muy, muy, muy impresionante lo que dice Pablo a Timoteo. Y dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o temor,
sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Entonces, ¿qué es el temor? ¿Qué es el miedo? Es un espíritu maligno, un espíritu que a nosotros nos desubica, nos hace hacer cosas no adecuadas en ese momento cuando nosotros estamos sintiendo temor. Pero el temor, ¿qué hace? Nos genera una frase, una palabra. Yo a ustedes les puedo preguntar en esta mañana, ¿qué escribieron? O ustedes hicieron un muñequito, yo le tengo miedo a la mano peluda, al coco, a todos esos cuentos que nos hacen que a nosotros nos dé alguna vez y a los niños les dé temor, ¿sí? Entonces yo sé que ustedes no dibujaron que le tengo miedo a la mano peluda, al no sé qué, a todas esas cosas raras, sino que ustedes escribieron le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo a no ser mamá, le tengo miedo a no casarme, le tengo miedo a esto y esto. ¿Listo? Entonces el espíritu maligno que lo genera una frase, genera unos pensamientos que son como alucinaciones a lo que a nosotros nos llegan a la cabeza, que a uno le dicen, no se pide, eso son puras locuras que le llegan a uno a la cabeza, son palabritas a una que le están susurrando a uno, que le están diciendo cosas. Entonces, esas palabritas que uno está sintiendo es, no lo vas a lograr, usted es una fracasada, pero usted, ¿qué? 40 años que salió del bachillerato y a estas alturas ponerse a estudiar, no, ya deje así, ya póngase usted a terminar de criar a sus hijas y ya, Cristo ya viene pronto. Entonces, no, es la oportunidad, hermanos, de que si ustedes tienen algún proyecto, ya sea si ustedes tengan 50, 60, 80, 100 años, háganlo. Si ustedes se sienten realizados, hagan ese proyecto. Una de las cosas que Dios nos dice, y eso lo encontramos en Salmo 46, 10. Vamos a buscar todos Salmos 46, 10. Salmos 46, 10. Y dice la palabra de Dios, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Cómo debemos estar nosotros, hermanos? Quietos, ¿sí? Pero no quietos en que cuando nos llegue la adversidad nosotros, listo, quietos, acostados, viendo la novela, hablando con la vecina, porque la palabra dice, está quietos, no voy a hacer nada. No, estar quietos es que si usted tiene alguna adversidad que se le presenta, ya sea dificultad financiera, dificultad con sus hijos, dificultad con su trabajo, dificultad con su hogar, estar quietos es ir a su aposento, doblar rodillas y clamarle al Señor, porque el Señor dice en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿sí? Debemos conocer lo que Él es Dios, que Él todo lo puede hacer, que Él tiene esa respuesta. A eso lo que tú le temes, Él tiene la respuesta. Pero hermanos, estemos quietos y en esa quietud no vamos a hacer nada. ¿En qué sentido? No vamos nosotros a resolver la inquietud o el problema que nosotros estemos llevando, ¿sí? Porque en esa situación de temor, de preocupación, de estrés, vamos a nosotros a resolver los problemas de una forma de nosotros. No estamos dejando que el Señor haga esa respuesta por nosotros, sino que nosotros vamos a ir, como nosotros a decir, a tomar esa decisión. El Señor lo que dice, quieto, calmado, vamos a respirar, vamos a hablar. Vamos a ir a su aposento y vamos a hablar. Señor, me pasa esto. Cada vez que miro a mi jefe, me tiemblo. Cada vez que a mí me llama mi mamá, ya siento la correa en la espalda. Cada vez que mi esposo me habla, siento ya el golpe. Siento que va a mandar y va a sobrepasar sobre mi vida algo diferente. Señor. Y empezamos nosotros, hermanos, a hablar, a discutir con nuestro Señor. Pero, hermanos, ante las adversidades que nosotros estemos hablando y discutimos y damos solución por nuestra cuenta, es ahí donde nosotros tomamos malas decisiones. Nos vamos de la iglesia, dejamos que nuestros hijos se vayan, dejamos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones, entregamos
todo eso que el Señor nos ha dado se lo entregamos prácticamente y fácil al enemigo. ¿Sí? El Señor a ti te ha dado una casa, el Señor a ti te ha dado un trabajo, el Señor a ti te ha dado una finca, el Señor a ti te ha dado un viaje. Pero nosotros tenemos la bendición en nuestras manos y empezamos, Señor, no, pero es que de eso tanto bueno que da, no, sí, no es bueno, no nos lo dan todo siempre. Pero el Señor nos ha dado bendiciones y nosotros empezamos, no. Bueno, sí me dio la casa, pero debo 36 cuotas. Bueno, tengo para la primera, para la quinta. Uy, no, pero empezamos y la sexta, no, la séptima, no. No, hermanos. Cada vez que lleguen esos pensamientos a nosotros, a nuestra mente, vamos a decir, y el enemigo nos toca la puerta. Buenas, no. Esto es mío. Esto me lo dio el Señor. Y por nada del mundo usted debe dejarse arrebatar, hermanos, la bendición que el Señor a ustedes le ha dado. Así puede ser lo más pequeño. Así fuera un par de zapatos. Pero el Señor a nosotros nos ha dado muchísimas cosas que aunque uno dice, pero que son un par de zapatos, pero que es un vestido, pero que es una moto, cualquiera lo puede tener. No, hermanos. Las bendiciones vienen es porque las cosas que le sucede a un hijo bueno es para bien. Y todo el trabajo que usted ha hecho para el Señor trae su recompensa. ¿Okay? Yo seleccioné 3 temores de los más importantes de todo lo que hermanos y amigos me dijeron. Y uno de ese temor es miedo a lo nuevo. A lo nuevo. Hay veces, hermanos, y ya estamos próximos a ser los nuevos miembros de la Junta. ¿Cuántos de nosotros estamos orando para que el Señor nos utilice en cualquier ministerio? Hermana, pero es que no tengo ningún conocimiento sobre esto, me van a colocar a mí en el ministerio femenino, pero es que apurado sé que el uniforme es tal y que hay que hacer esto. Hermanos, el Señor es tan amoroso que a nosotros nos capacita, pero hay veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces de la directora, alguna hermanita se acercó y nos dijo, hermanita, usted me puede ayudar a poder reunir a las hermanitas, a sacarle copia a este libro, a poder tener un seminario y todo eso? El Señor desde ahí nos está capacitando. Pero nosotros, hermanos, tenemos ese temor en nuestra cabeza y por decirlo así, nos envidiamos y decimos, no. Es que esto me lo puso el hermano tal porque es que él me tiene, mire, aquí, entre ceja y ceja. ¿Cuántos de nosotros, y no sé si tengamos claro muy bien, hermanos, que cada ministerio que el Señor nos coloque es porque Él lo desea para la iglesia? No nos dé miedo a experimentar otro ministerio. No nos dé miedo a enfrentarnos a ese temor. Hermana, pero es que a mí me da temor pararme al frente y a lo menos decir la oración. Hermanos, hay que sacarnos más callos en nuestras rodillas. Nos hace falta más oración. Porque nos estamos dejando llevar por ese susurreo. Eso que cada vez nos habla a nosotros en los oídos y nos dice, tú no vas a ser capaz. ¿Tú? ¿Quién es? Pero si tú no tienes una profesión, tú no eres administradora, tú no tienes algo sobre algo infantil. Pero sí, ¿por qué coloca a los más que tienen cargos, que tienen profesiones, que tienen dinero? No, hermanos. El Señor, para los que no tienen, para los que no tuvieron la oportunidad, es lo mismo para el que tiene dinero, tiene profesiones, tiene posgrados, tiene doctorados. Es lo mismo. No le cierre esa puerta al Señor cuando Él te llame a hacer la obra. El Señor no desea que tú seas perfecto,
en la primera vez. Somos imperfectos. Ser imperfecto no es pecado. Pero sí, nosotros podemos instruirnos, podemos nosotros estudiar. Hermanita, venga, a mí me gusta este ministerio. ¿Será que yo puedo estar algunos sábados para mirarte, observarte tú cómo lo haces? Claro. Ven, te enseño. Y ahí vas aprendiendo a hacer las cosas que el Señor a ti te ha enviado. Vamos a buscar Mateo 6:34. Mateo 6:34. Y nos dice el Señor: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Ojo a esta palabra. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Hermanos, un día a la vez. Un día a la vez. Y créame que yo no había escuchado esa palabra, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez. Y hace poco, hace como 3 meses, hermanos, volvió esa palabra a mi corazón y a mi mente, mi Natalie, un día a la vez. Y ese día a la vez lo recogí, lo recibí con gran amor y empecé a creer, sí, Señor, un día a la vez. Hermanos, porque yo me preocupaba lo del mes. Empezaba primero del mes y ya empezaba, bueno, tengo que pagar el 2, el 5, el 20, el 28, el 30, Y hermanos, era tan desgastante que prácticamente yo vivía así, estresada, con dolor de espalda, dolor de cabeza, de mal genio, porque tenía que estar, pagar esto, pagar lo otro. Y me venían a uno. Y reunir no eran 200, de millón y millón y millón. Pero empecé a creer en esta promesa del Señor que dice en Mateo 6:34, un día a la vez, porque cada día trae su afán, cada día trae su agotamiento. Tienes que hacer algún trabajo, tienes que hacer alguna actividad, hazlo en el día, métale todo el empeño en el día, trasnoches en ese día, hazlo, pero el día de mañana suelta y empezamos nuevamente con otro. Entonces nuestra frase es, crea en un día a la vez. Nuestro siguiente miedo es miedo al fracaso. Yo creo que hay varias de las personas que tenemos emprendimientos y es algo que a nosotros nos atemoriza día a día, ya sean en sus cultivos, ya sean en sus profesiones, en sus trabajos. Miedo al fracaso. ¿Será que sí voy a poder dar resultado y pagar el otro mes el arriendo? ¿Será que esta sí fue una idea de haberme ligado con mi socio? ¿Será que todo lo que hemos llevado y lo que hemos surgido, será que sí da para más? ¿Y sabe qué es lo importante, hermanos? Que en el fracaso vamos a tener la oportunidad de podernos nosotros, en cada fracaso que tengamos, la oportunidad de nosotros ir al Señor. De ir a decirle, Señor, fracasé, me fue mal. Definitivamente no soy capaz, pero necesito de que tú me ayudes, de que tú me orientes, de que tú me guíes, porque no fui capaz en el primer intento. Me fue mal. Pero ¿sabe qué es lo importante, hermanos? De que si tú te caes 7 veces, ¿cuántas veces se va a levantar? 7 veces. Si te caes 50 veces, 500 veces, 500 veces nos vamos a levantar. Pero nosotros queremos ver los resultados en el primer intento, en primera circunstancia. Si nos va mal, no, yo le dije, ve, ese negocio no era, ve, yo le dije, no era el momento. Pero hermanita, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Y lo importante, hermanos, es que el Señor no quiere que usted sea el experto en la primera vez. Eso es lo bueno, hermanos. Y nuestro siguiente es miedo a que algo malo ocurra. Hay mujeres y hay hombres
que tienen la bendición en las manos. He escuchado, uy, hermana, imagínese que el Señor me regaló un apartamento, que ya lo voy a tener, pero me dijeron que los vecinos no dejan dormir. Hermana, imagínese que yo me encontraba enferma, sentía unas bolas por acá, no sé, fui al médico, el médico me dijo que era gripa, que era dolor de cabeza, pero hermana, no sé porque todavía tengo las pelpas acá. Tenemos la bendición, tenemos grandes logros que el Señor nos ha dado, pero nosotros empezamos, uy, no, espere. Pero a mí me dijeron que allá en el barrio hacen mucha bulla, que no dejan dormir, que los perros se poposean. Pero ustedes ya agradecieron por esa bendición que el Señor los puso allá. ¿Por algo? Somos tan desagradecidos, hermanos. Y verdad que en circunstancias hay veces nosotros dejamos esa bendición, la cambiamos y empezamos, Señor, yo quiero esto, pero en este lado. Y lo quiero así. Si no, Señor, entonces no me vayas a dar eso, porque yo lo quiero en este lugar, con estas indicaciones y de este color. Hay algo muy importante, hermanos, que alguien de la Biblia mostró gran valentía. ¿Saben cuál es? Hay alguien que se enfrentó, que tuvo valor. David. Muy bien. Y había escuchado yo una palabra que decía que la valentía es 90% aptitud y 10% actitud. ¿Correcto? Si más o menos sabemos qué es aptitud y actitud, pues yo lo veo en él, yo lo veo en David. Y David fue valiente, pero también tuvo miedo. Y yo me puse a leer la historia de David. Hermanos, ustedes se han puesto a imaginar si a nosotros se nos enfrentara un gigante así. ¿Quién estaría dispuesto a ir como David a enfrentarlo y a matarlo? Si hay mujeres o hay hombres que ven una cucaracha y salen corriendo, ¿sí? Entonces, ¿cómo David vamos nosotros a tener para enfrentarnos a ese gran Goliat? Y vamos a ir, yo escogí uno de los salmos, porque prácticamente los salmos de David es que tenía miedo, siento temor. Y yo escogí el salmo, vamos a buscarlo, hermanos, Salmo 18:4. Salmo 18:4 y me dice: me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción me atemorizaron. Tan importante cuando David dice: me rodearon los lazos de la muerte y los torrentes de la destrucción. Ese David estaba enfrentando un miedo, pero era un miedote, ¿sí? Sentía pánico, porque el miedo de él no era una cucaracha. El miedo de él era un gigante. Y eso era algo muy importante. Pero vamos, así como también David tenía miedo, así también podía enfrentarse a los enemigos. Se enfrentó a los osos, se enfrentó a varios animales que él también tuvo que poderlos matar. Y vamos a buscar en 1 Samuel 17:37. Y vamos en ese pasaje, vamos a poder leer un poco sobre lo que le estaba pasando a David. El Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Hermanos, David se estaba escondiendo como Adán y Eva. ¿Sí? No, ¿cierto? Nada. ¿En dónde estaba corriendo David en medio de las circunstancias? En lo que se iba a presentar. Él corría de una vez a Dios, donde nosotros de verdaderamente debemos ir a correr a Dios, a buscarlo a Él, a que Él nos ayude, al que nos dé una solución, al que Él nos pueda instruir, a que Él nos pueda llevar por esa salida que nosotros queremos dar como triunfo. Y en 1 Samuel, en el versículo 47,
45 al 48 dice: David le respondió al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Versículo 47. Todos los que están reunidos sobran que el Señor rescata a su pueblo, pero no es con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en sus manos. Y algo muy importante para resaltar el versículo 48 es Goliat. Cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Hermanos, no sé cuántos de nosotros, cada vez que leemos una historia en la Biblia, cuántos de nosotros nos detenemos y a imaginarnos ese momento en que David, un joven, y ver ese gigante, no sé, de 4 o 5 metros más o menos, no sé muy bien. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto a detenernos y ponernos a pensar, bueno, David tuvo esa gran valentía de enfrentarse a un gigante? Porque hay veces nosotros hasta nos atemoriza, hasta nos da miedo cuando hasta la vecina nos dice, viene a tocar nuestra puerta. Vecina, lo que pasa es que otra vez el perro se me popoció en la puerta, por favor, mire. Y hay veces como que, uy, Dios mío, qué pena, no, Señor, ¿qué va a pasar? Y empezamos nosotros a tener temor. Pero la historia de David es tan impresionante, hermanos, porque él tenía la seguridad y esa fuerza de poder enfrentarse a David. Pero hay algo muy importante, hermanos, que nosotros decimos, listo, bueno, el Señor hasta este momento me ha dicho que debo que estarme quieta, que debo que ir a Él, que debo que eliminar todo pensamiento que venga malo a mí y todo eso. Bueno, yo oro, yo canto, yo alabo, yo leo la palabra de Dios, pero ¿qué hago? Sigo sintiendo miedo. ¿Qué debo que hacer? Pues bueno, hermanos, en esta mañana yo les voy a decir que hay algo muy importante que tenía David. Y es algo que quiero resaltar en esta mañana. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cuál es esa berraquera que tenía él? ¿Qué tenía David diferente a lo que podemos tener nosotros en esta mañana? Y dice que el fundamento para vencer temor es el amor de Dios. Amén. Vuelvo y repito, el fundamento para vencer temor es el amor de Dios. Y eso lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 4. Vamos rápidamente, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17 y 18. Y dice, la persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita todo miedo. Y vámonos un versículo anterior, el versículo 16, que dice, nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza en su amor. Dios es amor y todos los que viven en amor viven en Dios y Dios vive en ellos. Qué verdad tan impresionante, hermanos. Ya sabemos qué era lo que tenía David para enfrentarse a ese gran temor. Tenía el amor de Dios. Entonces yo quiero que ustedes miren ese temor que ustedes escribieron o piensen en ese temor que ustedes tienen en este momento. Si en esa área de tu vida hay temor, es porque no han conocido en esa área la plenitud de mi amor. Porque si tú amas y conoces mi amor, no tendrías miedo. Porque el perfecto amor que soy yo, porque Dios es amor, yo echo afuera todo temor.
Amén. Ya sabemos, hermanos, que si tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a quedarnos solos porque nuestros hijos ya se fueron, hicieron vida. Tenemos temor de que apenas nuestros hijos van a empezar una carrera. Tenemos temor porque los frutos de nuestras tierras no son productivos, no están bien. Tenemos temor porque vamos a ser papás. Tenemos temor porque vamos a empezar un nuevo proyecto. Tenemos temor porque debemos ir a otra tierra que el Señor nos ha mandado. Es porque no tenemos el amor de Dios. Es porque no tenemos el amor de Dios. Porque no vamos a Él. Porque no doblamos nuestras rodillas. Rechace ese lugar que tú tienes de regocijo, en que tú te sientes bien. El cuarto, la sala, el patio, el solar. Ya sabemos que el miedo que yo tenía a la oscuridad, el que alguien me iba a agarrar por detrás, todo estaba aquí en mi mente. Y yo deseaba crecer, ser grande para que ese temor se fuera. Es el amor de Dios, hermanos, el que quita toda amargura, toda preocupación. Amén. Vamos rápidamente, Efesios 3, 17 y 20. Ya vamos finalizando. Efesios 3, 17 y 20. Y dice la palabra, para que por fe hable en sus corazones, y pido que arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir por el poder que ofrece eficazmente en nosotros. Entonces, hermanos, si en esa área en la que tú te sientes afligido, estresado, que a ti te detiene, que no te deja avanzar, que tú sientes que el tiempo para ti se detuvo y ve que los del tiempo, las demás personas van avanzando, se casaron, tuvieron finca, viajaron, tuvieron la familia ideal. Ese temor es una área que tú necesitas trabajar. Esa es la área que tú necesitas entregársela al Señor, conocerlo en su palabra. El Señor le dice, esté quietos, calma, detente. Vamos, habla conmigo. Te voy a demostrar qué podemos hacer para que tú dejes de tener temor, dejes de tener miedo, que te detiene, que lloras. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué vamos a hacer entonces nosotros cuando tengamos miedo? Yo hice algunos tips, algunas preguntas para que ustedes, del temor que ustedes tienen, ustedes puedan resolverlo de la mejor manera. Y ustedes se van a preguntar, en el temor que ustedes tienen van a decir, ¿es real? ¿Ese miedo es real? No, es que yo le tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque vivo con alias Popeye y el Popeye me amenaza todos los días. ¿Es real? ¿Por qué? Deje a ese alias Popeye y siga la camino con el Señor. ¿Es real? ¿O es algo que nosotros nos estamos imaginando, que llega el susurro cada vez y que nos atemoriza y que nos detiene y no nos deja avanzar? Segundo, ¿cómo estoy reaccionando a este miedo? Este miedo me esconde. Este miedo me está bloqueando. Este miedo me hace poner los guantes de boxeo, que cada vez que a mí me nombran de este miedo, yo salgo a defenderme con una cara de ogro y decirme, no me pregunte de esto. O ese temor me hace que yo me encierre, llore y básicamente le entregue ese problema
al que no debemos que entregarnos. Ojo con eso, hermanos, porque también ese temor nos está dejando que nosotros no aprovechemos las oportunidades que el Señor nos ha dado. Que nosotros salgamos corriendo, que digamos, es que no puedo, tengo esto, sacamos excusas. Y esas excusas hacen que nosotros verdaderamente, el Señor no esté con nosotros. Nuestra tercera es, ¿qué me hace pensar Dios? Si yo sé que esto no es adecuado para mi vida y el Señor me dice que que debemos ir a Él, que debemos rogar rodillas, que debemos buscarlo en oración, en cántico y en la Biblia, día tras día. Entonces, ¿por qué es el temor de nosotros? Porque básicamente nosotros corremos a donde no debemos que correr. Cuarta, confrontarlo y vamos a buscarlo en la Biblia. Cada problema que tú tienes, vamos a la palabra de Dios. Vamos a buscar qué dice el Señor de ese miedo que yo tengo, que hoy básicamente sentí ese temor, ese miedo. Voy a buscar en la Biblia qué dice el Señor sobre eso. Y quinto, no vamos a tomar decisiones en crisis. No lo hagamos, hermanos. No lo hagamos. Así usted sepa que viene de su casa X o Y persona y te viene a sacar de tu casa y te viene a cobrar el gota a gota, no lo hagan. Vamos a encerrarnos en nuestro cuarto y vamos a decirle, Señor, vinieron, no tengo, ayúdame. No vamos a caer en la mentira. Caer, hermanos, vamos a caer en esas circunstancias de que el enemigo lo que quiere es que usted empiece a mentir, que empiece usted a desviarse, que empiece usted a tomar las peores decisiones, porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, la promesa del Señor está en Romanos 8:37. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a buscarla. 8:37, ya para finalizar. En medio de todos nuestros problemas, estamos seguros de que Jesucristo, quien nos amó, nos dará la victoria total, hermanos. Amén. Y Dios nos está preguntando a todos nosotros, ¿dónde estás?